Continuamos y vamos a seguir con una serie que le hemos titulado Aventurándonos a través de la Biblia, porque es importante entender qué es lo que dice la Biblia para saber cómo aplicarla a mi vida, si tengo que aplicarla del todo, para saber cómo no sacarla de contexto y cómo, cuando alguien la está utilizando de una forma incorrecta, no permitirle que dañe lo que yo he recibido del Señor. Porque van a haber personas, así como cuando estábamos hablando la semana pasada en el libro de Juan, primera de Juan, capítulo 4, habían creyentes que estaban tomando la palabra de Dios y haciendo sus propias doctrinas, y marcando y tomando cosas de cada área, sacándolas de contexto, aplicándolas o mal aplicándolas, enseñándolas a nuevos creyentes cómo se deben hacer las cosas según lo que ellos habían entendido. Y Juan estaba hablándole a esos nuevos creyentes y explicándole que sobre todas las cosas Dios es amor y amar unos a otros es lo que Él nos dejó. Las implicaciones de eso, nosotros a través de la historia, los seres humanos, hemos hecho y deshecho con este libro, y lo hemos utilizado para cosas buenas y para cosas menos buenas y cosas que nunca debieron haber sucedido. Y sigue siendo la palabra de Dios, sigue siendo escritos, inspirados por Dios. Como dice en el libro de Timoteo, segunda del libro de Timoteo, capítulo 3, en el verso 16 y 17, que es útil para enseñar, ¿cierto? Para reprender, corregir y para instruir y capacitar. Todo eso, para eso, todo eso es útil la palabra. Aunque cuando la dejamos de utilizar para esas cosas, la tomamos y la sacamos para nuestros beneficios. Por ejemplo, utilizamos hace 3 semanas, el verso de todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y a veces hemos utilizado como creyentes ese pasaje para crear la expectativa en una persona de que él puede lograr algo si Dios está con él. Y no le estamos quitando el poder a Dios, pero ese pasaje en ese momento lo estamos sacando de contexto, porque ¿qué sucede cuando esa persona no logra eso que se propuso? Ponemos a Dios como mentiroso, porque lo sacamos fuera del contexto. El contexto en el cual Pablo estaba hablando en aquel momento es que a través de su vida él pudo manejar las circunstancias que la vida le trajo porque Dios andaba con él. Es muy diferente que cuando simplemente tomamos ese pedazo, lo hacemos nuestro y decimos todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces yo puedo robar porque Cristo me fortalece a robar. Entonces yo puedo matar porque Cristo me fortalece a matar. Yo puedo abusar de mi familia porque me fortalece a abusar. Es muy importante tomar el contexto real y aplicarlo, porque fuera de contexto la palabra tiene la capacidad de dañar la vida de muchos, como lo hemos visto a través de la historia. La historia de las cruzadas, para aquellos que saben un poquito de esto, en el Medio Oriente, miles de asesinados y conquistados en el nombre de Dios, según lo que dice la palabra, porque hay que eliminar a los enemigos de Dios. Y eso no es el pacto nuevo. Pero nuevamente, fuera de contexto, dañamos la vida de muchas personas en el camino. Aún hoy día, nosotros tal vez en el pasado, cuando teníamos menos conocimiento, menos madurez, tal vez hablamos algunas palabras fuera de contexto, y hoy día algún familiar o un amigo está resentido con Dios por lo que tú y yo le dijimos.
Entonces, ¿qué podemos hacer en ese caso? Mucho. Amar para corregir. Pero lo que sí podemos hacer es tomar la iniciativa de entender para que no ocurra en el futuro. De corregirnos, de reprendernos a nosotros mismos, de instruirnos para poder capacitar a las demás personas a vivir una vida con Jesús digna de ser llamado cristiana, digna de ser llamado seguidores. Y a través de esta serie, si no has visto ninguno de los mensajes anteriores, te invito a que lo veas. Están aquí en YouTube, o puedes verlos también, escucharlo a través de nuestros podcasts, Iglesia El Verbo, en cualquier plataforma, Apple, Google, donde quieras, estamos ahí. Escucha el resto para que puedas entender el contexto de hacia dónde vamos, porque es importante. Hoy vamos a comenzar con la parte histórica de la Biblia, ¿okay? Y cuando escuchamos la clase o la palabra historia, decimos aburrido al lado de eso. Especialmente si estábamos en la escuela. Esa era la clase que más yo detestaba. Dame matemática y yo me entretenía resolviendo situaciones. Ciencia, había que quemar algo, ahí estoy. Pero historia, la clase de historia era la que, vamos a mirar más mapas hoy. ¿Y qué me importa que hizo ese viejo muerto hace tantos siglos? O sea, la palabra historia realmente automáticamente nos dice aburrimiento, no me interesa, y hace que tornemos nuestra mente en off, ¿ok? Pero hoy yo te voy a pedir que si nos estás escuchando a través del internet, lo estás viendo, estás aquí presente, que mantengas ese botón en on, encendido, porque esta historia es muy importante para nosotros entender el propósito de Dios con la humanidad. Y no solamente eso, el rol que jugó Jesús en venir a la tierra. Y vamos a ir en estas próximas 4 o 5 semanas hasta las Pascuas. Vamos a ir a través de lo que llamamos el Viejo Testamento o Antiguo Testamento, que realmente no deberíamos ni llamarlo así. Aunque la palabra testamento, originalmente la palabra que se utilizó era pacto. Y para nosotros, esto que nosotros llamamos Antiguo Testamento es simplemente la manera en la cual los primeros cristianos, que fueron luego de que los discípulos fallecieron, que comenzaron a juntar la palabra, y vamos a traer una enseñanza sobre esto más adelante, porque es muy importante entender esto en la serie que viene después, que es lo que pasa después de Cristo y cómo la iglesia llegó a ser iglesia. Vamos a hablar un poquito de eso más adelante en la próxima serie, que se llama Marcados. Pero para darte un poco de antesala, cuando juntaron los primeros pasajes y le llamaron el Antiguo Pacto, que luego fue transformado en el Viejo Testamento, realmente es la colección de los libros judíos que para ellos no son el Viejo Testamento, es lo que ellos viven hoy. Wow. Y como es lo que ellos viven hoy, gracias, como es lo que ellos están viviendo hoy, para ellos no es viejo, es lo corriente. Y de cierta manera, para nosotros tampoco es viejo, porque la realidad es que ninguno de nosotros lo vivimos. Es una pieza de historia. La historia de un pueblo llamado el pueblo de Israel, de una religión basada llamada la religión judía. No es nada antiguo. De hecho, si tú le dices a ellos el Antiguo Testamento, ellos no saben de lo que estás hablando, porque para ellos no lo es. Pero nosotros
o los que armaron la palabra al principio le quisieron llamar el antiguo pacto. ¿Por qué? Porque había un pacto mejor. Y para que no hubiese confusión entre uno y el otro, le pusieron antiguo y nuevo. Pero a través de la historia y del tiempo hemos tomado y hemos puesto el antiguo y el nuevo juntos y lo hemos hecho uno. Y hay una historia, y voy a parar aquí, pero hay una historia en la cual Jesús dice: ¿quién pone vino nuevo en jarras viejas? Pero es lo que hemos hecho como iglesia por mucho tiempo. Tomar un pacto viejo y aplicarlo al nuevo. Así que pendiente de esa nueva serie que se llama Marcado, que vamos a hablar un poquito más de eso. Pero hoy, aventurándonos por la Biblia, vamos a comenzar a través de la historia. A través de la historia. Y la historia comienza en la Biblia, en el libro de Génesis. Y todos hemos conocido y hemos hablado, hemos escuchado prédicas, mensajes, hemos escuchado clases dominicales de niños sobre el principio de la historia. Hay de todo. Si nos preguntan, la mayoría de nosotros podemos decir con seguridad que al menos la luz y las tinieblas se levantaron, hubieron animales y unas personas fueron creadas. ¿Cuáles días? No tenemos exactamente la idea, pero tenemos la idea general de que esos días están por ahí. Y que en algún momento Dios durmió o descansó. ¿Verdad? Y yo quiero que me acompañes de Génesis. El capítulo número 2, de Génesis. Génesis capítulo 2. Y vamos a comenzar en parte del verso 4 y vamos a seguir hasta el 9. Y de ahí en adelante vamos a entonces hablar un poco de cómo comienza la historia. Y luego en las próximas semanas vamos a tomar parte de Génesis, Éxodo, Levítico, Números, y vamos a seguir por ahí hasta que llegamos al momento del nacimiento de Jesucristo. ¿Ya me acompañaron? ¿Ya lo tenemos o qué? Verso 4, comenzamos más o menos a la mitad. O lo voy a leer, o te lo puedo leer completo para... Verso 4 dice: esta es la historia de la creación de los cielos y la tierra. ¿Qué palabra clave hay ahí? Historia. ¿Ok? Es importante. Historia. Y tenemos que recordar algo: historia siempre es escrita del punto perceptivo de la persona que lo escribe. ¿Ok? No siempre tiene todos los detalles, no siempre tiene todos los puntos de vista, tiene el punto de vista de la persona que fue testigo de los hechos y decidió compartir ese pedazo. Por ejemplo, tú le puedes preguntar a un esposo o una esposa sobre el primer año de su matrimonio y los dos tienen una historia muy diferente. ¿Por qué? Porque es de la perspectiva de la persona. Tenemos que entender que quien escribió esto fue Moisés. Y Moisés nos está contando la historia de los cielos, la creación de los cielos y la tierra desde su punto de vista. Nos quiere decir que otras cosas no sucedieron, nos quiere decir que había otras cosas, simplemente Él nos está contando su punto de historia. Por eso dice: esta es la historia de la creación de los cielos y la tierra. Cuando Dios el Señor hizo la tierra y los cielos, aún no había ningún arbusto del campo sobre la tierra, ni brotaba la hierba, porque Dios el Señor todavía no había hecho llover sobre la tierra, ni existía el hombre para que la cultivara. ¿Qué está pasando hasta el momento? No había nada. Cuando habla de hierba, cuando habla de vegetación, está explicando de que estaba vacía, porque era lo más fácil de distinguir en la vegetación. Y luego que dice, no existía el hombre que la cultivara, entonces no había nadie. Dice, verso 6,
No obstante, salía de la tierra un manantial que regaba toda la tierra y la superficie del suelo. Entonces, la descripción es que había agua saliendo del centro de la tierra y estaba mojando la tierra. Y dice, y Dios, el Señor, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y el hombre se convirtió en un ser viviente. Que vemos ahí, nuevamente, contándonos un hecho de la creación en el cual Dios diseñó al hombre, utilizó polvo, tierra, o tal vez otras cosas, pero él lo que él percibió es eso, y que le dio aliento de vida, sopló, y lo creó un ser viviente. Dice el verso 8, Dios el Señor plantó un jardín en el oriente del Edén. En otras palabras, no necesariamente el Edén era el jardín, era un jardín dentro del Edén, diferente, ¿ok? Entonces había un área llamada Edén, y dentro de Edén había seleccionado un espacio específico para poner a ese hombre. Y dice, y allí puso al hombre que había formado. Dios el Señor hizo que creciera toda clase de árboles hermosos, los cuales daban frutos buenos y apetecibles. Y dice, en el medio del jardín hizo crecer el árbol de la vida y también el árbol del conocimiento del bien y el mal. Muy interesante, porque la forma en la cual el escritor está contando esta historia está dejándonos saber que básicamente Dios había seleccionado algo, lo había puesto el ser humano, y dice en el centro, no sabemos cuán grande es, pero nuestra imaginación nos puede dar una idea. Pero lo interesante es que dice, en el centro había un árbol, ¿de qué? De vida, y un árbol del conocimiento. Sabrá Dios qué otros tipos de árboles había, que eran de algunos tipos de características. Pero esos son los dos que son mencionados. Y a mí lo que me causa más interés y tal vez preguntas es, ¿por qué Dios pondría en el centro, en otras palabras, uno tan cercano del otro? No tal vez el hecho de que lo ven diariamente le causaría tentación. No sé, no sabemos. Pero cómo lo describe el escritor es eso. Ahora, no sabemos si realmente estaban literalmente en el centro o era la percepción de la historia en el cual se centraba alrededor de estos dos árboles. Pero ahí lo comenta y lo cuenta. Lo importante de esta historia no era la ubicación de los árboles, era lo que implicaban estos árboles. Uno implicaba vida eterna y el otro implicaba ¿qué? Muerte. Y desde el principio de la Biblia comenzamos a ver dos caminos: el camino de la vida y el camino de la muerte. Y Dios dándole la opción a un grupo de humanos a elegir vida sobre muerte, pero el ser humano decidiendo elegir muerte sobre vida. Desde el comienzo, esta es la primera línea, el primer tema que podemos ver en la historia de la Biblia. Y es el tema, de hecho, de toda la Biblia. Hay dos caminos, hay dos opciones, hay dos alternativas. Y tú y yo tenemos la capacidad de escoger una u otra. Una u otra. Tenemos la capacidad de decir, quiero vida. O tengo la capacidad de tomar y decir, quiero yo ser el Señor de mi vida. Quiero tomar mis decisiones, que en parte es el engaño más grande, porque Satanás utilizó eso
vano para engañar al humano. Dice, tú puedes ser como Dios si tomas este fruto, con la capacidad de distinguir entre el bien y el mal. Distinguir entre el bien y el mal. Esa decisión nos costó mucho, pero a la misma vez causó una línea de efectos y decisiones en la cual Dios continuó creando un plan para darnos la oportunidad de elegir el árbol de la vida o el árbol del bien y el mal, hasta el día de hoy. Hoy día son más algo simbólico de que real, pero sigue siendo el mismo efecto. Tú y yo vamos a decidir si queremos vivir eternamente con Él o estar separados de Él eternamente. A uno se le llama vida, al otro se le llama muerte, pero independientemente va a ocurrir. Y vemos qué sucede. Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3 comienza este pasaje. Dios crea algo hermoso. Crea el ser humano y dice que era lo más bueno que Él había creado. Y todo el que ha tenido la capacidad de crear algo, incluyendo tus hijos e hijas, cuando tú los miras y los observas, dices, esto es lo más hermoso, aunque otros no estén de acuerdo. Pero tú los miras y para ti es lo mejor que ha pasado. Para ti es lo más importante. Y para Dios, el crear al hombre fue lo más importante. Y como fue lo más importante, Él quiso entregarle lo mejor. Y podemos decir esta palabra, que Adán y Eva, que son los personajes de la palabra, fueron personas privilegiadas por Dios. ¿Cierto? Tuvieron el privilegio de disfrutar lo mejor de Dios en perfección. Y aún así no fue suficiente. Nosotros como seres humanos, al igual que Adán y Eva, andamos en constante búsqueda de lo que es perfecto para nosotros, pero realmente nunca va a ser suficiente, porque aún ellos teniendo todo perfecto no fue suficiente. ¿Y saben qué sangre corre en nosotros? La misma. Entonces, nosotros tanto no tenemos un problema con que las cosas sean perfectas, que tenemos un problema de satisfacción. No nos satisfacemos con nada menos que no sea algo que me dé más. En otras palabras, es un ciclo. Ellos tenían privilegio, el privilegio de tener acceso directamente a Dios. La historia, cuando ustedes la leen luego, entre el capítulo 1 al 3, dice que caminaban con Dios. En otras palabras, Dios físicamente aparecía ahí y estaban con ellos, hablaban, dialogaban, disfrutaban. No había temor ni reverencia. Escuche bien. Esa palabra aparece luego en la Biblia, pero en este punto ellos no tenían temor de Dios, porque no había nada que temer, no había nada que respetar. Ellos estaban directamente conectados con Él. Era una relación de amor. Y no el amor tipo platónico de que, más bien lo podemos comparar con el amor de un niño a su padre, que es puro. No hay una mentalidad de engaño, aunque más adelante se desarrolla, de manipulación y todo eso. Hay una mentalidad de que papi está aquí, dame un abrazo y ya. Mamá llegó, estoy feliz de que mamá está en casa. Mamá. Esa es
y lo que le llaman la inocencia, la mentalidad, la relación que tenían. Ellos eran básicamente niños esperando a que su papá, su mamá llegara a su casa y le diera el abrazo y el amor que ellos querían recibir de ellos. Pero después parece que entraron en la adolescencia y decidieron comer el fruto que no tenían que comer. Pasa. Pero en ese punto, la relación que tenían con Dios era perfecta para ambos. La vida que tenían era perfecta, pero aún así no fue suficiente. Y las dos opciones continuaban ahí. Como dije, Satanás, el enemigo de Dios, también conocido como el diablo, en este momento como una serpiente, engaña al hombre y a la mujer. Comen de este fruto. En otras palabras, ese engaño produce una decisión. Pero ¿sabes qué? Es muy raro que tú y yo seamos engañados si estamos totalmente convencidos. Es muy raro. En otras palabras, algo tenía que haber en el corazón de ellos que había creado duda sobre la relación con Dios antes de que hayan tomado esa fruta. La historia habla de pero no sabemos, ellos no tenían días ni noches, o sea, eran eternos, no había tiempo. Entonces, no importaba, una semana era lo mismo que un milenio, no importaba para ellos, era lo mismo. Por eso, en una ocasión la palabra describe que para Dios es un día, 1000 años y un año es como un día. No es porque no cuente el tiempo, es que como no hay tiempo, no hay necesidad de contar. Cuando tú eres eterno, no tienes que contar nada. Entonces para ellos era lo mismo, no había que contar. Entonces algo había creado esa duda. Y nosotros lo vemos en un pasaje, en un capítulo, pero podemos ver años o tal vez siglos de Satanás volviendo y regresando y dando la misma, y diciéndole lo mismo, y diciéndole lo mismo hasta que creó esa duda en ellos, al punto que dijeron, tal vez debemos darle la oportunidad a probar a ver si lo que dice es cierto. No fue algo de un instante, al menos yo lo pienso, esta es mi opinión. Yo pienso que fue algo gradual, que continuó ahí, creando esa duda hasta el punto que finalmente lo hicieron. ¿Y por qué lo creo así? Porque es la misma manera que tú y yo operamos. Un día, con nuestros valores y nuestra moral, estamos en contra de algo, pero poco a poco, cosita a cosita, va debilitando ese valor y esa moral hasta que un día tú dices, lo voy a hacer. O tal vez no lo dices, simplemente lo haces. Muchas de las personas que cometen errores, de los errores más grandes en su vida, no fue una decisión de un momento, fue una decisión gradual de muchas cosas que ocurrieron. Una persona que tal vez hoy, y no es para justificar a nadie, pero para entender que tal vez robó a un grupo de personas, tal vez estuvo buscando ayuda antes de robar y nadie se la ofreció. Y tal vez no tuvo empleo y por más que buscó empleo nadie se lo quiso dar. Y esto no justifica la acción, pero nos da una razón para entender cómo llegó a ese punto. Y yo creo que lo que sucedió aquí en esta historia fue igual. Un proceso en el cual llegaron y como la decisión estaba ahí, la oportunidad estaba ahí. No fue que Dios le dijo, escógelo y luego lo sacó. Siempre estuvo ahí presente.
lo hicieron. Y esa decisión cargó consecuencia. Y en la consecuencia es donde tú y yo entramos. Es donde estamos hoy día, en parte de la consecuencia, entre la consecuencia y lo que viene después. La consecuencia fue ¿cuál? Fueron echados fuera. Perdieron el privilegio, básicamente. Perdieron el privilegio de estar con Dios, perdieron el privilegio de no tener que trabajar un día, perdieron el privilegio de tener una relación perfecta, una vida perfecta. Y en este punto, entonces tenían que vivir en ella. Y tú y yo realmente no hemos conocido qué es esto porque nacimos dentro de la consecuencia. Y tratamos de hacer lo mejor con nuestra vida para hacerla perfecta, pero ¿sabes qué? Es un camino en vano, porque nunca lo vamos a alcanzar. Pero sí, lo que podemos... Adán y Eva fueron echados como consecuencia de su falta, de su desobediencia, de su pecado fuera del huerto. En el capítulo 3, en el 4, comienza la historia de las consecuencias, de los resultados de su acción, comenzando con el relato del homicidio de uno de sus hijos por la mano de otro de sus hijos, y eso es una tragedia muy grande, porque ¿de qué lado te vas a ir? Ambos son tus hijos. Quien sufrió más no fueron los dos hijos que estuvieron envueltos, fueron los padres. Porque ¿qué clase de conciencia debe ser? Si yo no hubiese tomado esta fruta, no hubiese esto ocurrido. No hubiese llegado a este punto si yo no hubiese tomado la decisión de separarme de Dios. Pero ya lo hice. Y ellos comienzan, ¿qué? Un proceso de restauración, en el cual, cuando fueron echados, la palabra dice que Dios mató un cordero. Y aquí es donde comienza la historia del plan de Dios. Mata un cordero, sangre derramada. ¿Y qué dice la palabra? Dios los cubrió con su piel. Es un simbolismo, pero también fue real. Dios los cubrió con la sangre, luego de haber derramado la sangre de ese cordero. Pero aún así las consecuencias causaron esta muerte de este muchacho, que fue nuevamente la causa de este primer homicidio fue tratar de tomar y reconocer a Dios y restaurar la relación con Dios por nosotros mismos. Fue la causa de restaurar a Dios por la forma en la cual hicimos, por lo que hicimos. Pero sucedió. Y fue muy difícil para ellos. Si usted lee el capítulo 4, puede ver que Eva entró en depresión. No lo dice directamente, pero sus acciones lo demuestran. Porque, ¿quién no? Al ver algo tan horrible. Y la consecuencia o la causa, tratar de restaurar la relación con Dios, porque ellos estaban ofrendando. Fue a causa de la ofrenda que le habían hecho a Dios. Pero como ellos no tenían acceso a Dios, no lo habían conocido, era algo muy diferente. Era religión aprendida. Ellos practicaban lo que sus padres practicaban. Pero quien había tenido la relación directa con Dios fueron los padres. Ellos estaban practicando, por eso a Caín
se le hizo difícil entender el tipo de ofrenda que estaba dando. Y esto causó fricción y luego la muerte. Y cuando Dios ve esto y ve todo lo que está ocurriendo con los descendientes, tú puedes ver en el capítulo 5 que menciona muchos hombres que vivieron muchos años, unos tras otros. Menciona muchos de ellos. Y lo que vemos y nos sorprende, decimos, wow, él vivió tanto y esto vivió tanto. No. Lo que vemos en ese pasaje es como la vida, Dios comienza a cortarla a causa de eso. Usted ve entre uno y otro, cada uno vive menos. Hasta que llega al punto de que mientras menos viven, más desordenados viven. Más alocadamente, la vida loca, están viviendo. El ser humano se desenfrena hasta el punto que dice Dios, tengo que hacer algo. Y prepara unas lluvias torrenciales para destruir la humanidad, en el capítulo 6. Otra que cuando los dejara salir, iban a retornar de alguna manera, pero no sucede. Mientras más pasa, más se alejan. Mientras más tiempo pasaba, más desordenada la humanidad. Y tomó que el punto de destruirlos. Comienza el plan, pero observa a un hombre que está todavía viviendo, y todos conocemos su nombre, Noé. Y decide darle la oportunidad nuevamente ¿de qué? ¿De escoger la vida o escoger la muerte? El árbol de la vida o el árbol del conocimiento. Le dice, puedes vivir a lo que viene si sigues mis instrucciones, o puedes elegir morir. Por muchos años construye un arca. Y no solamente eso, dice que les hablaba. Él fue el primer predicador, Noé, de la historia. El primer predicador fue Noé. Les hablaba todos los días a su comunidad, a su grupo de personas. Hay un camino de vida, o puedes continuar eligiendo la muerte. Y que hicieron todo lo mismo que hemos hecho a través de toda la historia. Eligieron la muerte. Se salvó su familia. Se salvó su familia, aunque ellos no creían, pero yo me imagino que muchos de ellos dijeron, ya trabajamos tanto en hacer esta barca que si no me monto, al menos déjame probarla. Que trabajaron muchos siglos en armar eso. Porque recuerden, ellos no tenían bobcats, ni tenían taladro, ni tenían herramientas eléctricas como las tenemos hoy día. Tal vez hoy día un arca, construirle el arca de Dios, si le seguimos las instrucciones, nos toma 3 meses. Pero ellos lo hicieron a mano. Probablemente, no lo sabemos, pero probablemente quien diseñó el martillo fue Noé. Para poder las cosas juntas. A lo mejor él empezó con las manos y a través de él revolucionó la ingeniería de esa época. ¿Y qué sucedió? Luego de eso, si usted se fija, hasta este punto no había ninguna civilización avanzada. Luego de Moisés es que comienza la civilización de Noé, comienzan las civilizaciones avanzadas, y yo pienso que es el conocimiento que adquirieron de construir esta estructura. Porque hasta este punto eran simplemente salvajes. Así lo describía la palabra. En el verso 6, Dios dice,
darle reset. Vamos a comenzar nuevo. Vamos a ver si esta vez podemos ofrecerle el camino de la vida a la muerte y eligen la vida. Unos cuantos la eligieron, la mayoría no lo hizo. Cayeron las primeras lluvias, porque recuerden qué sucede, como leímos en el pasaje número 2, el agua de dónde salía, de la tierra. Entonces lluvia era algo que ellos no conocían. Un barco era algo que no conocían porque era una estructura. Posiblemente era la única estructura que ellos habían visto. En mi opinión, ellos vivían en cuevas, mi opinión. Así como vemos en las historias cavernícolas y todo eso. Yo creo que es cierto, porque no había ingeniería, no había estructura. Ellos quedaron fuera ya. Lo único que sabían era cazar y sembrar. Entonces la primera estructura la hizo Noé. Fue el primer ingeniero predicador. Y también manager, porque manejó toda la construcción y a los animales. También fue el primer zoológico. Muchas cosas pasaron primero en ese capítulo 6. Luego de eso, desciende el agua, sale fuera del arca, y tú piensas que ellos entendieron su lección de elegir la vida. Sin embargo, las costumbres y lo que habían aprendido vinieron con ellos también. Y vemos que en su descendencia comienza lo mismo, excepto que estaban un poco más avanzados en tecnología. Pero la misma historia. Elegir la muerte en vez de la vida. Y luego de eso, entre el capítulo 7 al 10, vemos la historia de muchos hombres nuevamente, continuando con el mismo patrón del principio. Entonces, la solución no era asustarlos con que venía un castigo. Claramente no era, porque no funcionó. Pero sin embargo, era lo que entendía. Y luego, en el capítulo 11, aparece un hombre, un viaje, y por alguna razón a Dios le llama la atención. Y comenzó este viaje con su esposa, con su sobrino, Abraham, Sara y Lot. Y luego un grupo de seguidores, sirvientes y todo eso. En otras palabras, ya él tenía plata. Entonces no podemos tampoco decir que él fue sin nada ni nada de eso. No, el hombre estaba bien, pero decidió aventurarse a salir de la cultura de donde estaba, de las costumbres. En otras palabras, dijo: ¿sabes qué? Esto que estamos haciendo no me gusta. No es el estilo de vida que yo quiero que mis hijos tengan. Y salió. Y cuando salió, ya viendo ciudades más avanzadas en esta historia, Dios se le aparece y les hace una promesa. La promesa, tal vez la has escuchado, la promesa de que su descendencia iba a traer, primero que nada iba a ser numerosa, pero lo más importante de esa promesa es que iba a bendecir a toda la tierra. Iba a ser muy numerosa, pero iba a bendecir toda la tierra.
Y lo que tenemos que entender es que Dios otorgó un privilegio. La decisión de la humanidad fue tomar el camino de la muerte en vez del camino de la vida. Y por ende perdimos el privilegio. Comenzamos a vivir según las consecuencias de nuestra decisión. Pero aún así, Dios hace una promesa para devolvernos al camino el cual rechazamos. Porque la historia sigue siendo la misma en el principio hasta el final. Hay dos caminos. Y aun cuando nuestras decisiones nos desvían hacia el incorrecto, Dios continúa persistiendo de que regresemos al camino de su vida.